de marzo 2025 a esta capacitación sobre Excel avanzado. Ya nosotros estamos casi llegando a la curvita, llegando ya al final de esta capacitación. Ya nos quedan unos 3 encuentros ya para terminar con el encuentro de hoy. O sea que estamos pautados para concluir el 25, día 25 de marzo. Quiere decir que nos queda la sesión de hoy, nos queda la sesión del 20 y nos quedaría la sesión del 25. Y ahí estaríamos nosotros ya cerrando y despidiéndonos, ¿verdad? De esta capacitación. Entonces, ayúdenme, me le van dando a aceptar a los compañeros que van entrando, por favor. Así que, entonces, mis estimados, vamos a compartir la reflexión de inicio. ¿Qué le parece? Yo tengo por aquí algo que le voy a compartir. Me gustaría saber, levantando la mano, si hay algún compañero. Yo les traigo una historia muy interesante que se titula La señora Thompson. La señora Thompson. Ahí estoy compartiéndola ya con ustedes. Me gustaría saber cuál de los compañeros y compañeras quisiera darle lectura a esta historia. Levantando la... Vamos arriba, profe. Ah, excelente, excelente. Ángel, ¿verdad? Luis Varela, Alfonso Varela. Muy bien. Entonces, mire, ahí está en pantalla. Me parece que ya ustedes la están viendo. Positivo. Correcto. Cuando usted guste, el micrófono es suyo. Listo. Me sale, ok, bien. Al inicio del año escolar, una maestra, la señora Thompson, se encontraba frente a sus alumnos de quinto grado. Como la mayoría de los maestros, ella miró a los chicos y les dijo que a todos, que a todos los quería por igual. Pero era una gran mentira, porque en la fila de adelante se encontraba hundido en su asiento un niño llamado Jim Stoddard. La señora Thompson lo conocía desde el año anterior, cuando había observado que no jugaba con sus compañeros, que sus ropas estaban desaliñadas y que parecía siempre necesitar un baño. Con el paso del tiempo, la relación de la señora Thompson con Jim se volvió desagradable, hasta el punto que ella sentía gusto al marcar las tareas del niño con grandes tachones rojos y ponerle 0. Un día, la escuela le pidió a la señora Thompson revisar los expedientes anteriores de los niños de su clase, y ella dejó el de Jim de uno. Cuando lo revisó, se llevó una gran sorpresa. La maestra de Jim, el primer grado, había escrito: es un niño brillante, con una sonrisa espontánea, hace sus deberes limpiamente y tiene buenos modales. Es un deleite estar con él, estar cerca de él. La maestra de segundo grado puso en su reporte: Jim es un niño, es un excelente alumno, apreciado por sus compañeros, pero tiene un problema debido a que su madre sufre una enfermedad incurable y su vida en casa debe ser una constante lucha. La maestra de tercer grado señaló: la muerte de su madre ha sido dura para él. Trata de no hacer su máximo esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés, y su vida en casa le afectará pronto si no se toman algunas acciones. La maestra de cuarto grado escribió: Jim es descuidado y no muestra interés en la escuela, no tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clase. La señora Thompson se dio cuenta del problema y se sintió apenada consigo misma.
Se sintió aún peor cuando, al llegar la Navidad, todos los alumnos llevaron sus regalos envueltos en papeles brillantes y con preciosos listones, excepto Jim. El suyo estaba torpemente envuelto en el tosco papel marrón de las de las bolsas del supermercado. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella sacó de esa envoltura un brazalete de piedras al que le faltaban algunas y la cuarta parte de un frasco de perfume. Ella minimizó las risas al exclamar, ¡qué brazalete tan bonito! Mientras se lo ponía y rociaba un poco de perfume en su muñeca. Jim se quedó ese día después de clases solo para decir, señora Thompson, hoy usted olió como mi mamá olía. Después de que los niños se fueron, ella lloró por un largo tiempo. Desde ese día renunció a enseñar solo Hello, lectura, escritura. ¿cómo está usted? ¿Todo bien y usted? ¿En qué te puedo ayudar? Desde ese día renunció a enseñar solo lectura, escritura y aritmética y comenzó a enseñar valores, sentimientos y principios. Le dedicó especial atención a Jim a medida que trataba con él. La mente del niño parecía volver a la vida. Mientras más lo motivaba, mejor respondía. Al final del año se había convertido en uno de los más listos de su clase. A pesar de su mentira de que los quería a todos por igual, la señora Thompson apreciaba especialmente a Jim. Un año después, ella encontró debajo de la puerta del salón una nota en la cual el niño le decía que era su mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron 6 años de que recibiera otra nota de Jim. Le contaba que había terminado la secundaria, obteniendo el tercer lugar en su clase y que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en su vida. 4 años después, la señora Thompson recibió otra carta donde Jim le decía que, aunque las cosas habían estado duras, pronto se graduaría de la universidad con los máximos honores y le aseguró que ella era aún la mejor maestra que había tenido en su vida. Pasaron 4 años y llegó otra carta. Esta vez Jim le contaba que, después de haber recibido su título universitario, había decidido ir un poco más allá. Le reiteró que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida. Ahora su nombre era más largo. La carta estaba firmada por el doctor James F. Stoddard, M.B. El tiempo siguió su marcha. En una carta posterior, Jim le decía a la señora Thompson que había conocido una chica y que se iba a casar. Le explicó que su padre había muerto hacía 2 años y se preguntaba si ella accedería a sentarse en el lugar que normalmente estaba reservado para la mamá del novio. Por supuesto, ella aceptó. Para el día de la boda usó aquel viejo brazalete con varias piedras faltantes y se aseguró de comprar el mismo perfume que le recordaba a Jim a su mamá. Se abrazaron y el doctor Stoddard susurró al oído de su antigua maestra. Gracias por creer en mí. Gracias por hacerme sentir importante y por enseñarme que yo podía hacer la diferencia. La señora Thompson, con lágrimas en los ojos, le contestó, estás equivocado, Jim.
Fuiste tú quien me enseñó que yo podía hacer la diferencia. No sabía enseñar hasta que te conocí. Es, inten- es intentando lo posible, cómo se realiza, es intentando lo imposible, cómo se realiza lo posible. Saludos, saludos. Alfonso, cuéntame, ¿qué te pareció esa historia sobre la señora Thompson? ¿Qué impresión te No, dio? no, no, tiene una enseñanza muy importante porque muchas veces uno tiene cierto prejuicio hacia algunas personas, mas sin embargo no sabemos qué está pasando en lo más profundo de su vida, de su cabeza. Por eso tenemos que ser y tratar a todo el mundo por igual, con el mismo cariño y el mismo amor, independientemente de lo que tengamos de vuelta. Wow, 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 muy profundo el comentario de Alfonso. Y así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. A veces nos dejamos llevar por la pura impresión, por la verdad. A veces nos creamos como una idea en nuestra mente, quizá no sé, a veces tenemos como prototipos en la mente de cómo deberían ser las personas en eso. Y realmente desconocemos a veces qué hace o qué motiva o por qué algo que pueda estar sucediendo en la vida de esa persona esté provocando ese comportamiento. Ese es mi punto de vista en cuanto a eso. O sea, la historia es bien interesante, bien bonita y la verdad que espero que a todos los compañeros les haya gustado y espero, ¿verdad? Que hayamos logrado el cometido con esta historia de impactar en esa parte en ustedes. Bien, señores, miren, vamos a trabajar con el primer archivo que les envié. Yo les envié, déjenme abrir WhatsApp para ver el orden de los archivos. Bueno, yo le envié el primer archivo, que fue un archivo de Excel que se llama tabla datos ejemplo 2. Vamos a trabajar con este ejercicio. Este era el ejercicio que yo estaba pretendiendo enviárselo como tarea. Y después al final decidí mejor trabajarlo junto con ustedes aquí. Es este archivo. Es un archivo que tiene ya, digamos, la estructura para trabajar la tabla de datos. Fíjense que ahí tenemos ya una tableta arriba donde ahí registramos las ventas totales, los costos de venta, la utilidad bruta, los gastos operativos, utilidad neta y los costos totales. Y luego en la parte de abajo tenemos ya el diseño de una tabla de datos para nosotros hacer, digamos, una proyección y ver cómo a través de las unidades producidas, cómo eso impactaría lo que serían las ventas totales, los costos de venta, la utilidad bruta, la utilidad neta y los costos totales. De este lado tenemos los datos de la producción, en esta tablita. Tenemos los datos de la producción, ahí tenemos los precios de venta por unidad, tenemos lo que es las unidades vendidas, tenemos los costos variables por unidad y tenemos los costos fijos de la producción. Ahí tenemos la información. Con esa información, primero vamos a completar los estados de resultados, que lo tenemos en esta tabla, y luego que tengamos esos datos completos, pues entonces vamos a realizar nuestra tabla de datos para nosotros ver cómo se afectarían esos datos sobre la base de un incremento de lo que son las unidades vendidas, un incremento o una caída. Y ahí ver, por ejemplo, si nosotros en vez de haber vendido 3.700 unidades, ¿qué tal si hubiésemos vendido 3.800 o 3.900 o 4.000? ¿Verdad? ¿Cómo eso impactaría en los demás datos? Y eso lo vamos a obtener con la creación de una tabla de datos. Entonces vamos a ir trabajando esta primera tabla. Lo primero que vamos a realizar es el cálculo de las ventas totales. Las ventas totales la vamos a determinar. Voy a ir poniendo la formulita aquí debajo. Déjenme ponerla por aquí. Vamos a ir colocándola aquí. Las ventas totales van a ser igual
a lo que sería los precios de venta por unidad multiplicado por las unidades vendidas. O sea, que vamos a trabajar los precios de ventas por unidad multiplicado por lo que sería las unidades vendidas. Unidades vendidas. O sea, que vamos a hacer, nuestra primera formulita va a ser esto. La número 1 y la vamos a colocar aquí. Entonces vamos a hacer una fórmula, una multiplicación en Excel, algo muy sencillo. Signo de igual. Vamos a los precios de las unidades. Precio de venta por unidad. Aquí lo tenemos. Precio de venta por unidad. Hacemos clic en la celda. Y esto lo vamos a multiplicar por las unidades vendidas que lo tenemos aquí debajo. O sea, esta celda por esta celda. Presionamos Enter y ahí tenemos ya lo que sería las ventas totales, que fueron 28.500.000. Luego entonces vamos a calcular lo que sería los costos de venta. Para los costos de venta, vamos a tomar las unidades vendidas y lo vamos a multiplicar por el costo variable por unidad. Entonces sería, vamos a poner por aquí, serían las unidades vendidas por lo que sería el costo variable, por los costos variables por unidad. Entonces nos colocamos acá, costo de venta, vamos a colocar la igualdad, vamos a buscar las unidades vendidas, ahí está, y eso lo vamos a multiplicar por el costo variable por unidad que lo tenemos aquí debajo, costo variable por unidad. Presionamos Enter y ya tenemos ahí el costo de venta, 5.625.000. Ya tenemos esos dos datos. Vamos a calcular la utilidad bruta. La utilidad bruta la vamos a calcular tomando las ventas totales, vamos a ponerlo por aquí, tomando las ventas totales y a las ventas totales le vamos a restar el costo de venta menos costo de ventas. Menos costo de venta. O sea, nos vamos a colocar aquí en la utilidad bruta. Igualdad. Vamos a buscar las ventas totales. Ventas totales lo tenemos acá en esta tablita. Y a eso le vamos a restar lo que sería el costo de venta, que también lo tenemos en esta tablita. Sería aquí. Sería B3 menos B4. Ahí ya tenemos lo que sería nuestra utilidad bruta. Luego, para calcular los gastos operativos va a ser igual a los costos fijos de la producción. O sea, esto va a ser igual a los costos fijos de la producción. Buscamos aquí costos fijos de la producción, hacemos clic y en esa celda la vamos a igualar a la celda de 5. Y ahí tenemos lo que serían los gastos operativos. Ya para la utilidad bruta, utilidad neta, vamos a tomar la utilidad bruta y le vamos a restar los gastos operativos. Quiere decir que vamos a hacer signo de igual, buscamos la utilidad bruta, aquí está, en B5, y a B5 le vamos a restar lo que serían los gastos operativos, que lo tenemos aquí debajo, gastos operativos. Sería B5 menos B6. Y ahí tenemos gastos operativos de 4, utilidad neta, 4.625.000. Ya para el costo, los costos totales va a ser igual al costo de ventas sumado a los gastos operativos. Vamos a colocar la igualdad. Vamos a buscar los costos de ventas, están calculados aquí, B4. Y a eso le vamos a sumar, ¿verdad? Los costos de ventas se los vamos a sumar a los gastos operativos. Vamos a buscar aquí los gastos operativos, está por aquí. Sería B4 más B6. Y ahí tenemos ya
lo que sería los costos totales. 24.375.000. Ya ahí tenemos esta tablita completa. Profe, Sí. profe, ¿puede por favor retomar desde el inicio? Porque el team se frizó y no me dejaba ver nada. Ah, pero ¿a usted o se le frizó a todos los compañeros? No sé ahí. ¿Se le frizó a ustedes también, a los demás? No, profe, a mí no. No. Bueno. Negativo, profesor. Muy bien. Pero mire, es fácil. Ventas totales, y a los compañeros creo que me van a dar un chancecito para yo mostrarle la fórmula a ella. Quedamos en que las ventas totales, usted la va a calcular tomando el precio de venta por unidad que usted lo tiene en la tabla de los datos de la producción, ¿verdad? Y a eso usted lo va a multiplicar por las unidades vendidas, que también usted lo encuentra en esta tabla. Mire que hay una tablita que se llama datos de la producción. Entonces Ok. tomamos el precio de venta por unidad y se lo multiplicamos a las unidades vendidas. Eso es para el total de venta o las ventas Ok. totales. Luego, para los costos de venta, que es el segundo cuadro que tenemos debajo, vamos a tomar las unidades vendidas, ¿verdad? Y la vamos a multiplicar por el costo variable por unidad, que lo tenemos aquí en la tabla de los datos de la producción. Repito, las unidades vendidas tú las multiplicas por el costo variable por unidad, que usted lo tiene aquí esos datos. Bien. Luego para la utilidad bruta, lo que hicimos fue que tomamos las ventas totales de la tabla estado de resultados, o sea, de esta tabla, tomamos las ventas totales y les restamos el costo de venta. Repito, tomamos las ventas totales y les restamos el costo de venta. Luego para los gastos operativos, donde están los 18,000 y pico, vamos a hacer lo siguiente para ese cálculo. Ese cálculo simplemente usted lo que va a hacer es que esta celda la va a igualar a la celda de los costos fijos de producción. Eso es lo que usted va a hacer ahí. Aquí. Perfecto. Gracias, profesor. Y ya no sé si sabe la otra, la de la utilidad neta. La utilidad neta, Sí. ¿qué es? Utilidad bruta menos gastos operativos. Y ya para finalizar, los costos totales, usted va a tomar los costos de venta y le va a sumar los gastos operativos. Y ahí lo tenemos. Déjeme ver qué es lo que me dice aquí. Fórmula incoherente, copiar, omitir, porque esto es igualado a esto aquí. Bien. Ya ahí tenemos los cálculos del estado de resultados, tenemos calculado. Ahora vamos a completar nuestra tabla de datos para nosotros ver qué tal impactaría una caída de las unidades vendidas o un incremento en lo que sería, cómo afectaría mis ventas totales, mis costos de venta, mi utilidad bruta, mi utilidad neta, etcétera, etcétera. Para eso, lo primero que vamos a hacer en esta tablita que está debajo, obviamente tomamos esos encabezados, ¿verdad? Esos encabezados son los datos que tenemos en nuestro estado de resultados, los colocamos aquí. Y en esta primera fila, la fila que está ahí, color rosado, color rosa, esta fila, vamos a hacer lo siguiente. Primero, en la primera celda, en la celda B12, esa celda nosotros la vamos a igualar a lo que sería mis ventas totales de estado de resultados. O sea que yo lo que voy a hacer aquí es que voy a decir que esa celda va a ser igual a esta celda que está aquí, en esta tabla. Y lo coloco aquí. Costo de venta, hacemos lo mismo. La vamos a igualar a nuestro costo de venta que lo tenemos en nuestra tabla de estado de resultados. Ponemos que va a ser igual a nuestro costo de venta. Ahí está. Utilidad bruta, lo mismo. La vamos a ir igualando con la celda de nuestra tabla de estado de resultados. Igual, utilidad bruta a esta celda. Ahí está.
Utilidad neta va a ser igual a nuestra utilidad neta. Ahí está. Y los costos totales, lo tenemos aquí, lo vamos a igualar a nuestros costos totales. Y ahí está. Ya ahí tenemos ya los datos de las columnas de nuestra tabla. Luego acá vamos a crear una columna con posibles unidades vendidas. Por ejemplo, digamos que nosotros comenzamos con 3.000 unidades. 3.000 unidades. Voy a colocar 3.000 aquí, la primera celda. Y luego entonces voy a ir incrementando. Voy a ir incrementando de 50 en 50 esa cifra. Yo le voy a dar a igual. Le voy a decir que esta celda va a ser igual a esta más 50 unidades. Y ya luego con esto, entonces voy arrastrando hasta mi última celda rosada, hasta esta última. Y ahí tenemos ya desde 3.000 unidades vendidas hasta 5.000 unidades vendidas. Y ya ahí tendríamos nosotros lo que sería nuestra tabla de datos armada. Ahora bien, ya luego que la tengo, tenemos las unidades vendidas, entonces vamos a tratar de completarla. Vamos a tratar de completarla. Yo voy a seleccionar mi tabla. Seleccionarla completa. Ahí está. Y les recuerdo que las tablas de datos son una herramienta de análisis de hipótesis de Excel, la cual nosotros la encontramos desde la pestaña datos, y aquí buscamos en datos, buscamos herramientas de análisis de hipótesis, y aquí en el submenú que aparece, un menú que se descuelga, vamos a buscar la tabla de datos. Aquí tenemos ya la interfaz, o sea, la ventanita, donde nosotros ahí le vamos a indicar simplemente cuáles son las variables. Solamente le vamos a dar una sola entrada en columna de las unidades que tenemos en nuestra tabla de producción, o sea, en la celda E3. Y le damos un clic en E3. Como es de una sola entrada, cuando le damos a aceptar, él nos calcula todos los datos. Miren ahora donde ya yo sí tengo la información que yo necesito. Esta tabla te va a permitir a ti incluso ver cuántas son las unidades mínimas que tú debes de vender para tú al menos cubrir la producción. Fíjate que con 3.000 unidades, esta tabla me permite determinar eso, hacer ese análisis. Esa tabla, esa venta de 3.000 unidades, ni siquiera me cubre, no me está dejando utilidad. Miren, yo empiezo a cubrir la producción a través, cuando vendo al menos 3.100 en adelante. De 3.100 en adelante es que yo comienzo a tener utilidad y comienzo ya a cubrir lo que sería la producción, ya teniendo ya beneficios. Mírenlo ahí, fíjense que esas dos aparecen en negativo y aparecen en rojo, lo que significa de que si yo vendiera esas unidades, estaría teniendo en este caso una pérdida, estaría en números rojos. A partir de 3.000 para adelante es que yo comienzo a tener utilidad de esa producción. Y vamos a confirmar si es correcto el dato. Vamos a buscar esta cifra, 3.150, que fueron los datos de la producción, la utilidad vendida en septiembre de 2023. Si la tabla está bien y no tenemos ningún error, entonces aquí yo puedo coger esta fila y compararla con esta que está aquí. Y me deben coincidir los datos. Total de venta, 28.500.000, correcto. Costo de venta, 5.625.000, vamos bien. Utilidad bruta, tenemos ya 22.875, mírenlo ahí. O sea, quiere decir
que si yo comparo esta fila con los datos de arriba y los datos coinciden, significa que la tabla de datos está correcta. Está correcta. O sea, no hay ningún dato erróneo en ella, porque me coinciden los datos con lo que tengo aquí en mi tabla de estado de resultados. Mírenla ahí. Profe, perdón. Sí. Usted podría repetir, porque a mí me dio un error y tuve que borrar la tabla, porque no se pueden borrar los datos de la tabla de datos. Sí, sí. O sea, tú le das control C y no te borra. Control Z y no se deshacen. No, Ajá. mira, la voy a borrar, porque hasta yo tenía una confusión con la tabla, porque yo la estaba interpretando como una tabla de 2 variables y en realidad es de una variable. Entonces, mira lo que yo hice. Seleccionamos la tabla sin los encabezados, dejando fuera los encabezados. Ahí es que está el tema, porque yo lo cogí y me llenó la tabla entera con los encabezados. Sí, exactamente. Tómala sin los encabezados. Sí. Luego te vas a datos y como es una tabla, análisis de hipótesis, tabla de datos. Como es una tabla de una sola variable, en columna tú le vas a introducir las unidades vendidas de los datos de producción, que sería la celda de 3. Sí. Nítido, profe. Aceptar y ahí está. Sí, porque a veces uno se confunde con este tipo de cosas. Hasta yo me dije, pero ven acá, porque es que yo miraba esto aquí y yo decía, pero que son 2 variables, porque tengo esta aquí. Yo interpreto esto como una variable y esto como otra variable, pero entonces me confundió, porque entonces yo digo, bueno, porque yo tengo varios datos aquí. Y en realidad es una tabla de una sola entrada. En este caso, la que es de 2 entradas fue la anterior que hicimos en la clase anterior, que era con el asunto del préstamo. Esa sí era de 2 entradas, donde teníamos, en una entrada teníamos la tasa de interés y en otra tabla, en otro lado teníamos lo que sería el periodo de pago de esos préstamos. Entonces, con respecto a esto es lo que quería verlo. Por eso decidí hacerlo con ustedes, este ejercicio, porque a lo mejor si yo le mando esto de tarea a ustedes a lo mejor no le van a poder completar, o se le iba a hacer bastante incómodo completar y van a tener que estar buscando muchos ejemplos, muchas cosas. Y entonces por eso, porque mira incluso hasta lo que acabó de suceder con nosotros aquí en línea, en vivo, donde hasta en un momento yo me confundí con la tabla. Y miren ahí donde ya la tenemos. Entonces, eso es lo que me permite ver. Por ejemplo, si yo las ventas, en vez de 3,750, la empresa hace un esfuerzo, abre una oferta con los canales de distribución y tratan de aumentar ese número, por lo menos a 4,000 unidades. Fíjense aquí, si yo me voy a la fila donde está 4,000, ya ahí yo puedo ver en esa fila cómo eso impactaría todo lo que es mi total de venta. Mira mi total de venta, los costos de venta, cómo aumentarían, a qué monto aumentarían. Ya no serían 5,625,000, sino 6 millones. En el caso, por ejemplo, de esta columna, que es esta es la utilidad bruta. Mira cómo me incrementaría la utilidad bruta y la utilidad neta. ¿A cuánto aumentaría? Aumentaría a 5 de 4,125,000, aumentaría a 5,650,000. Lo que significa que eso me permite yo poder como hacer esas comparaciones, y realmente para eso es que se utilizan este tipo de herramientas. Por eso que se llama herramienta de análisis de hipótesis. Una hipótesis es una suposición, algo que usted supone. Y entonces ahí suponiendo, pero aquí lo estamos viendo ya con datos reales. Yo supongo que si subimos las ventas, le incrementamos en 4,000 unidades, 4,100, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el impacto en todo lo que sería mi estado de resultado? No sé si se entendió la idea. La hice ya varias veces para que ustedes la vean. Vean la tabla, analícenla. Miren por qué estos números en rojo, ¿verdad? ¿Qué pasaría en ese caso? Y así sucesivamente. Entonces, todos pudieron completarla. Todos la pudieron hacer ya.
Sí, señor. Y le dio, wow, eso me acordó como así, como los centros militares. Sí, señor. Una broma para la compañera. Pero más o menos se entendió la idea. A pesar de, ¿verdad?, de la confusión que hubo, se entendió. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, miren, mis estimados, ya con yo no quería dejar de hacer este ejercicio. Precisamente por eso, por las cosas que había que hacer ahí para completarlo, que había que hacer varias cosas. Pero qué bueno que ya todo lo hicimos y creo que más o menos se entendió. Esto va a quedar en el video, por si acaso alguien quiere volverlo a ver. Pero vamos a seguir avanzando en los temas. Nosotros tenemos hoy que ver los temas sobre los diferentes orígenes de conexión a los cuales Excel es capaz de conectarse. Si me permiten, voy a buscar por aquí, voy a buscar el programa, el temario, para darle un vistazo. El temario nuestro, a ver, aquí está. Vamos a ver, taller Excel avanzado, ok. Entonces, miren, ya estamos entrando, estaremos entrando de este temario ya a lo que sería el tema de herramientas para obtener y transformar datos. En ese tema, aproximadamente 2 sesiones, 4 horas en total. Vamos a ver lo que es la importación de datos a Excel desde diferentes orígenes de datos, como por ejemplo, cómo nosotros podemos tener datos de un archivo CSV, PDF, un archivo web, cómo se puede obtener datos en Excel, por ejemplo, de una base de datos de escritorio, una base de datos, por ejemplo, Access, o una base de datos ya las bases de datos de entorno servidor como SQL Server y eso ya es muy parecido a lo que vamos a ver con Access, solo que ya para tú conectarte, por ejemplo, a la base de datos de la empresa, es algo que por un tema de seguridad, las empresas ese permiso, ese privilegio no se lo otorga a cualquier usuario, sino que generalmente eso lo manejan el área de cómputo, porque eso es muy delicado, el tema de la base de datos. Si usted se conecta de manera directa a la base de datos de la empresa y usted corrompe esa base de datos, usted compromete la información de la empresa. Y yo dudo mucho que ninguna empresa que aplique política de seguridad le permita a un usuario que no sea del área de cómputo o no sea un administrador de base de datos que haga esa operación. Pero de todas maneras lo vamos a ver desde un archivo de base de datos de escritorio. Posiblemente yo le muestre, a modo de muestra, cómo sería en una base de datos SQL Server. Yo pudiera instalar un SQL Server en este equipo simplemente para que ustedes vean cuál sería la diferencia. No es mucho, pero, ¿verdad? También en este tema, nosotros tenemos que hablar un poquito sobre lo que es el editor de consulta de Excel llamado Power Query. El Power Query yo le mandé ya hoy, le envié vía el grupo de WhatsApp, le envié un archivo PDF con la interfaz del Power Query. Power Query es una herramienta de Excel, es un editor de consulta para manejar volúmenes de datos, para manejar Big Data. No solamente se utiliza con Excel, también se utiliza con herramientas como Power BI para nosotros poder hacer transformaciones a los datos que provienen de un origen de datos. En el caso, por ejemplo, del Power BI, tú utilizas el Power Query para hacerle transformación a los datos y convertirlo en un modelo de datos para Power Query, el cual posteriormente usted lo va a convertir en un panel visual para hacer trabajo de análisis de esos datos. En el caso de Excel también sería más o menos algo pero muy parecido, solo que en Excel tú lo vas a transformar en un origen de datos que lo vas a poder utilizar, por ejemplo, para crear una tabla dinámica y tú poder hacerle transformación directa al origen
y eso convertirlo en un modelo y ese modelo en Excel usarlo para visualizarlo a través de una tabla dinámica, gráfico dinámico, utilizar segmentadores en caso de que haya que crear segmentadores y ese tipo de cosas, pero más o menos esa es la idea. Pero ¿qué pasa? El Power Query es un programa, es una herramienta, al igual que Excel, que tiene su propia interfaz, tiene sus propios comandos. Nosotros aquí vamos a ver algunas transformaciones que le podemos hacer a un origen de datos. Primero vamos a probar cómo nosotros podemos extraer información para pasarle a Excel, para trabajar en Excel. Incluso hasta de un archivo TXT. Una data que me le hayan enviado un archivo TXT y a mí me interesa trabajar esa data en Excel. Entonces, ¿cómo yo conecto mi Excel con un archivo TXT? ¿Cómo lo conecto con un archivo PDF? ¿Cómo lo conecto con una página web que contenga una información que a mí me interese pasarla para Excel para utilizar en cualquier trabajo que yo esté realizando en mi hoja de cálculo? Este es un tema también bastante avanzado desde el punto de vista de que no todo el mundo trabaja con orígenes de datos. Mucha gente, incluso usuarios ya intermedios y con buen nivel de Excel, no conocen esa capacidad de Excel de poderte conectar a diversos orígenes de datos para extraer información y construir un modelo en Excel. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver en este tema. Entonces, voy a minimizar el temario. Y a este mismo libro, para no seguir creando más libros, le voy a añadir una hoja nueva para que comencemos a hablar sobre eso. Lo primero es que los diversos orígenes de datos, las opciones para tú conectarte a orígenes de datos diferentes, está en la pestaña Datos de Excel. O sea, tú entras a Datos y el primer grupo de comandos que tú te vas a encontrar en esa pestaña es precisamente el grupo que se llama Obtener y transformar datos, de los cuales hay opciones ahí que pudiéramos nosotros dar otro curso, nada más de eso. O sea, nosotros vamos a ver las principales. O sea, nosotros de ese tema, que no es básico, es un tema avanzado, pero lo vamos a ver un tema avanzado dándole una perspectiva básica, porque ese tema es muy amplio y vuelvo y le digo, solamente de esas herramientas pudiéramos dar otro taller con 2 o 3 sesiones más de clase. Entonces, lo primero es que aquí están los orígenes de datos y ahí están el grupo que se llama consultas y conexiones. O sea, las conexiones que tú haces hacia un origen de datos. Te lo tiene en esas dos áreas aquí. Y hay un botón para actualizar las conexiones que haya. Entonces, hay una herramienta acá que es obtener datos. Miren la cantidad de orígenes de datos a lo que Excel es capaz de conectarse. Excel se puede conectar para extraer datos desde archivos, pueden ser otros libros de Excel, pueden ser archivos de texto, archivos CSV, archivo XML, archivo JSON, archivo PDF, de una carpeta o incluso de una carpeta que se encuentra en SharePoint. SharePoint es un servidor de Office que se encuentra en Internet, donde tú puedes crear una cuenta, puedes centralizar datos para que usuarios desde afuera puedan entrar y consultar y manipular esa información. También se pueden hacer conexiones a bases de datos. Miren la cantidad de bases de datos a la que Excel es capaz de conectarse. Ojo, estamos trabajando en la versión 365, ¿verdad? Porque a lo mejor si usted entra a un equipo que tiene una versión más antigua de Excel, pues quizás no le van a aparecer tantos orígenes diversos, diferentes, como la 365. Quizás le van a aparecer 3 bases de datos diferentes, pero no tantas. Fíjense que ahí se puede conectar desde una base de datos SQL, una base de datos Access, bueno, de Oracle, MySQL, Postgres, o sea, las principales bases de datos. También de Azure, se puede conectar a Azure. Esas son otros orígenes, el Power Platform. También están los servicios en línea,
Ahí está Dynamic, es muy conocido, ¿verdad? Y otras fuentes. También se puede conectar a otras fuentes como la web, como por ejemplo conexiones a ODBC, a OLEDB, incluso a obtener información hasta de una imagen. Miren qué interesante. Obtener información desde un archivo de imagen. Por eso le digo que este tema es bastante amplio. También hay una opción para crear combinaciones. Tú quieres hacer una combinación de varias consultas, ¿verdad? Obviamente ahí tenemos que manipular el Power Query. Fíjate que el propio Excel te lo dice. Combine o anexe consultas en este libro o bien inicie el editor de consultas Power Query. Ahí está una opción para abrir el editor de consultas de Power Query, abrir una ventana con el editor para crear y modificar consultas. Una opción para cambiar la configuración del origen de datos. Por ejemplo, digamos que tú tienes un archivo CSV que lo tenías en una ubicación, de repente ese archivo cambió de ubicación y tú tienes que reconfigurar el origen de datos, o sea, la configuración de ese origen, pues desde ahí lo puedes hacer. Y las opciones de consulta, eso lo iremos viendo así cuando lo estemos utilizando. Entonces, antes de nosotros comenzar a hacer algunas pruebas de conexión para extraer datos, yo quiero compartir un material que se lo compartí también por el grupo de WhatsApp. Y es una presentación a modo de introducción de lo que es el editor Power Query. ¿Qué es el Power Query en sí? ¿Verdad? Solo tienen ustedes ahí un material que les compartí. Bueno, lo primero que esta presentación abarca esos 6 elementos de contenido. Lo que es el entorno de trabajo de Power Query, conocerlo, ¿verdad? Qué es lo que tiene, qué es lo que hay, qué hago aquí, qué hago allí, qué hago allá. La descripción de las pestañas de Power Query, la cinta de consultas, qué se hace ahí, el panel de consulta, qué se hace ahí, el panel central y el panel de configuración de la consulta, que son básicamente los 6 elementos que componen el Power Query. Y bien, ¿qué es el Power Query? Bueno, Power Query es una herramienta de procesamiento de datos que forma parte de Microsoft Power BI y Microsoft Excel. Y su objetivo principal es facilitar la importación, transformación y carga de datos desde diversas fuentes hacia estas plataformas de manera eficiente. O sea, el Power Query es el programa que permite que tú te le conectes a un archivo para que tú puedas importar esa información hacia Excel, que tú antes de importarla, pues tú la puedas transformar, en caso de ser necesario, transformar lo que significa es hacerle cambios que tú necesitas que tenga esa información para tú poder trabajar y lograr, digamos, el objetivo que tú quieres hacer con esa data, ¿verdad? Por eso dice que permite la transformación y la carga sobre todo. O sea, la carga de esos datos hacia esas plataformas que son Excel o Power BI. Con Power Query, continúo leyendo la introducción, con Power Query permite a los usuarios realizar tareas como limpiar los datos, combinar las tablas, filtrar información, realizar transformaciones complejas y cargas de datos preparados en hojas de cálculo o modelos de datos. Modelo de datos ya es en Power BI. Y en hojas de cálculo, obviamente ya sabemos todos aquí que se refiere a Excel, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que hace esta herramienta. Tiene un entorno bastante intuitivo, un entorno bastante simple, bastante amigable, compuesto básicamente de 6 elementos.
tiene una cinta de consulta. La cinta de consulta es donde nosotros tenemos, ¿verdad? Ahí que están todas las pestañas. Cada pestaña agrupa controles, agrupa comandos. Los comandos se agrupan, valga la redundancia, en grupos. Y ahí es que tú navegas a través de la cinta de consulta y vas mirando las diferentes opciones para tú hacerle transformación, modificación a los datos. Tiene un panel de consulta. El panel de consulta nosotros lo encontramos en el lateral izquierdo. Ahí nos muestra si, por ejemplo, si el origen de datos que nosotros hemos cargado, lo hemos cargado de varios archivos, o si, por ejemplo, digamos que tú cargaste una consultas que provienen de una base de datos que contiene varias tablas. También ahí te van a aparecer las tablas. Si tú hiciste una conexión con otro archivo de Excel, por ejemplo, que contiene varias tablas y tú aquí las puedes ver cuáles tablas son y poder hacerle transformaciones de forma individual o incluso hacer, digamos, una fusión entre varias tablas. Está el panel central. En el panel central es que nosotros desde ahí hacemos las diferentes tareas de transformación de datos, aplicándole, por ejemplo, formato, combinando columnas, creando columna calculada, eliminando columnas, eliminando filas. O sea, se pueden hacer todas las tareas de transformación, se hacen desde el panel central del Power Query. Luego, como elemento 4, tenemos el panel de configuración de la consulta, donde desde allí el Power Query va creando una especie de bitácora o secuencia de pasos de las diferentes tareas que tú has realizado. O sea, cada vez que tú le realizas un cambio, una transformación a los datos del origen, se va creando como esa secuencia de pasos de que tú hiciste primero esto, como si fuera un diagrama de flujo, un algoritmo, donde él te va poniendo paso por paso las diferentes transformaciones que tú hiciste. Y desde ahí tú puedes incluso cancelar una transformación que no haya llenado, que tú la hayas realizado por error, o que tú no le diste una interpretación correcta y luego que la aplicaste te diste cuenta que no era el resultado que tú esperabas y tú la quieres cancelar. Cambiarle el nombre, por ejemplo, a la consulta. Incluso se puede desde ahí hasta ajustar el origen de la consulta. Todo eso desde el panel de la configuración de la consulta. Luego ahí se va a encontrar usted en ese PDF, se va a encontrar todo esto descrito. Está todo descrito ahí en el PDF. Por ejemplo, el panel, la cinta de consulta básicamente está compuesta de 6 pestañas. La pestaña inicio. En la pestaña inicio se encuentran la mayoría de herramientas comunes para transformación de datos. También encontramos una pestaña de transformar, donde ahí se agrupan solamente las opciones de transformación. Está una pestaña para agregar columnas, una pestaña para la vista, herramientas, ayudas, etc. El asunto es que esto se refiere a las diferentes pestañas que contiene el editor de consulta de Power Query. La pestaña de inicio, que funciona como si fuera una pestaña principal. O sea, la pestaña de inicio, que es como si fuera la pestaña principal, donde ahí tú encuentras todas las herramientas para realizar tareas comunes, como por ejemplo tener datos, administración de columnas, guardar cambios, pero también se hacen algunas transformaciones. Desde ahí yo puedo administrar las columnas, hacer transformación a columnas, filas, puedo dividir columnas, puedo hacer trabajos de agrupar columnas, ¿verdad? Puedo reemplazar valores desde la pestaña inicio. En la pestaña transformar, ahí están todas las que tengo en inicio y las que son de esa pestaña. Pero ahí se agrupan todas las opciones para poder hacer transformación a los datos, ¿verdad?
Todas, ahí están todas. De agregar, eliminar columna, cambiar tipo de datos, dividir columna, operaciones con fecha, operaciones también con números. Bueno, ahí está otra pestaña que se llama agregar columna. En ella vas a encontrar comandos para realizar tareas adicionales asociadas con agregar una columna, dar formato a los datos de esa columna, agregar otra columna personalizada con fórmula. Aquí también yo puedo hacer columnas calculadas para obtener un dato ya calculado y que cuando yo lo cargue a mi Excel ya venga con el cálculo hecho. No tener que hacer una fórmula en Excel, sino que ya viene con su fórmula desde el origen de los datos directamente. En la pestaña de vista es para nosotros, ahí encontramos opciones para activar y desactivar. Por ejemplo, las visualizaciones de algunos de los paneles y ventanas del Power Query. Además de que desde esa pestaña también es posible nosotros abrir y trabajar con un editor avanzado. ¿Por qué un editor avanzado? Porque el Power Query trae su propio lenguaje. El lenguaje del Power Query, el lenguaje nativo de Power Query es el código M o lenguaje M. O sea, cada vez que tú realizas una transformación desde la interfaz gráfica del Power Query, el Power Query lo que hace es que te crea el código M asociado a la tarea que tú realizaste. Para que en vez de tú tener que aprender código M y comenzar a escribir una tarea en código M, él lo hace por ti. Él te da la opción que tú lo ejecutes a través de un botón y él entonces se encarga de realizar esos pasos en código M. Ahora bien, el editor avanzado ya es para aquellos usuarios que ya son expertos en manipulación de datos y manipulación de Power Query, esas cosas, porque desde ahí tú vas a poder ver todo el código M que tiene un origen de datos y te permite incluso modificarlo a nivel de código M. Pero nosotros ahí no vamos a entrar ahí porque ya eso sería ya otro tema larguísimo. Habría que estudiar el código M. Eso es un lenguaje, como si fuera un lenguaje no de programación, porque esto es un lenguaje de consulta, pero es un lenguaje que se parece mucho, por ejemplo, a Java, a C# y esas cosas. Este es el panel central. Le había comentado que en el panel central se pueden hacer todas las transformaciones, ver los datos, hacerle transformaciones como por ejemplo personalizar columnas, cambiar formato a columna y ese tipo de tareas se hacen desde el panel central. Luego tenemos el panel de consulta, que ya yo lo había mencionado anteriormente, donde se muestran todas las consultas que yo estoy trabajando. Desde allí yo puedo hacer tareas como duplicar una consulta, renombrar una consulta, eliminar una consulta. Bueno. Y el panel de la configuración de la consulta, que ese también yo lo mencioné. Ahí yo puedo trabajar las propiedades como el nombre de la consulta, ver otras opciones de propiedades y ver los pasos aplicados, que no es más que la bitácora que le mencioné, que se trata más bien de una secuencia de pasos de los diferentes cambios que ustedes le hicieron a sus datos. Y ahí está. Esa presentación ustedes la tienen en su poder. Yo se la dejé en el grupo de WhatsApp para que ustedes pudieran tranquilamente volverla a revisar y volver a consultar cualquier información de ella. Bien, vamos a cerrar la pestañita. Vamos aquí. Estamos aquí en el Excel. Entonces, vamos a hacer una primera prueba. Yo tengo por aquí en el escritorio, vamos a cerrar a la señora Thompson, este archivo que se llama archivo de texto. Ese archivo, si tú lo abres, se abre en el bloc de notas. Y dentro del bloc de notas podemos encontrar una serie de datos, ¿verdad? Una cantidad bastante grande de datos. Esto tiene un montón de registros. Ahí está. Digamos que a mí me interesa esto, pasarlo a Excel. Esos datos, pasarlo a Excel. Esos datos yo lo importaron, o sea, lo exportaron desde una base de datos de la empresa, etcétera, etcétera.
y lo exportaron en un archivo, me lo enviaron en un archivo TXT. Yo necesito trabajar esto, hacer una tabla con esos datos para poderlo trabajar. Entonces, lo primero que tengo que saber es dónde se encuentra el archivo. Yo lo tengo, en mi caso, lo tengo en el escritorio. Y es la primera prueba que voy a hacer, vamos a estar haciendo sobre este tema. Entonces, aquí en datos, yo tengo la opción de obtener datos en el grupo obtener y transformar datos. Ahí está, yo tengo aquí desde un archivo, obviamente la segunda opción que tengo es la de archivos de texto o archivos CSV. Los archivos CSV, que ese formato como que no es muy familiar para muchos usuarios, ese formato se usa bastante para exportar datos desde bases de datos como SQL Server hacia afuera, de tablas de SQL para afuera. Y es un archivo que se puede abrir tanto en Excel como también se puede abrir con el bloc de notas o con un programa que sea editor de texto, ¿verdad? En internet hay muchos. Uno habla del bloc de notas porque el bloc de notas es el que el Windows trae, pero hay otros editores bastante buenos en internet, incluso hay algunos que son gratuitos que tú también lo puedes utilizar, que trae herramientas adicionales y eso. Pero el bloc de notas es, digamos, uno que está ahí de Windows, que no hay que hacer muchas cosas, no hay que estar descargando de internet nada, eso está ahí, Windows lo trae, bueno, se puede utilizar eso. Entonces, ahí yo tengo esa opción. Pero aquí afuera, fuera del botón obtener datos, aquí yo tengo el botón de obtener datos desde un archivo de texto y un CSV, miren, en los botoncitos de afuera. También tengo ahí para hacer una conexión a una página web y traer datos de la web hacia Excel. Para entonces yo analizarlo, trabajarlo, depurarlo, transformarlo, hacer lo que yo vaya a hacer con esos datos. También ahí tengo conexiones hacia una tabla o un rango. Ya eso se crea una consulta a partir de una tabla que tú tengas seleccionada o un rango que contenga nombre o una matriz que se encuentre en este mismo libro de Excel, ¿verdad? Si los datos seleccionados ya no forman parte de estos datos, se convertirá en una tabla. Tenemos también otro botón para obtener datos de una imagen. También tenemos un dato para obtener datos, obtener fuentes de datos que sean recientes, o sea, orígenes que ya yo haya trabajado. Y obtener datos desde una conexión existente. Ya eso es, si yo tengo ya una conexión hecha, entonces esto me va a permitir seleccionar la conexión y traer. Entonces aquí podemos utilizar el primero de aquí en archivo texto o podemos utilizar este botón de aquí afuera. Yo lo voy a hacer por aquí. Le voy a dar aquí a texto. Obviamente, lógico, lo primero que te va a preguntar es dónde está el archivo de texto que tú quieres trabajar. En mi caso, yo lo tengo dentro de mi escritorio y se llama archivo de texto. Mírenlo ahí. Ese es el archivo que quiero trabajar. Tengo que indicarle la ruta a donde se encuentra el archivo con el cual Excel se va a conectar a través de Power Query. O sea, Power Query que se va a conectar con él. Y luego Power Query se va a encargar entonces de pasarle esos datos a Excel. Para que ustedes entiendan más o menos la idea. Seleccionamos el archivo y tenemos aquí debajo el botón importar, que significa introducir, traer, importar. Vamos a importar. Y nos aparece ya un mensajito que se está conectando al origen de datos. Y nos aparece esta ventana. Esta ventana que estamos viendo en pantalla ya es una ventana que pertenece al Power Query. Esta es una ventana que pertenece al Power Query y les adelanto de que dependiendo el formato del archivo de origen, estas opciones pueden cambiar y van a cambiar. No es lo mismo conectarme a un TXT que conectarme a una base de datos SQL Server. No es lo mismo conectarme a un PDF o conectarme
a otro archivo de Excel o conectarme, ¿a qué le digo? A un archivo, por ejemplo, de la web, por ejemplo, que también cambiaría muchísimo la interfaz. Pero eso cambiaría bastante. En este caso, como estamos conectándonos a un archivo de texto, un TXT, nos aparece en el centro una vista previa de los datos que tiene nuestro archivo. Ahí nos presenta algunos registros. Eso no es lo que tiene el archivo. El archivo tiene mucho más registros de ahí. Pero él nos muestra basado en las primeras 200 filas. Para que nosotros veamos más o menos cómo están los datos. Y sobre todo, si los datos están delimitados. Delimitados significa separado con un operador, un carácter que se utilice para delimitar, como por ejemplo punto y coma, barra, ¿verdad? Entonces, aquí él nos muestra, lo primero que yo puedo, digamos, deducir de lo que estoy viendo en pantalla en este momento es que ya él detectó cuál es el delimitador que tiene el archivo de los datos. Fíjate que ya lo determinó ahí, dice que punto y coma, dice que los datos están separados por punto y coma. El archivo tiene un origen de ese, como es un TXT, los TXT son UTF-8, pueden venir con cualquiera de esos formatos. El más común es el UTF-8. El delimitador es punto y coma, pero si yo abro ese desplegable, fíjense que ahí me aparecen los principales caracteres para delimitar datos, 2 puntos, coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador, o personalizado en el caso de que él no me reconoce. Si él no me reconoce, me presenta todos los datos diferentes, déjenme ver, me pone así, por ejemplo. Entonces, aquí en este cuadro yo le puedo decir cuál es el delimitador que estoy utilizando. Y él entonces me va a mostrar los datos correctamente. Ese no es nuestro caso, pero le estoy diciendo por si acaso usted un día experimenta con un archivo y los datos están delimitados con un carácter que no lo reconoció. Entonces usted lo que hace es que lo pone como personalizado y escribe ahí cuál es el carácter que tiene el archivo como delimitador. Yo lo voy a poner como punto y coma porque ya sabemos todos que es punto y coma. Esperamos que él actualice y ahí está otra vez ya. Fíjate que ahí me sale fecha de venta, el producto, la categoría, el precio unitario, cantidad vendida y el total cobrado. Ahí está perfecto. Fíjate que esta ventana en la parte de abajo tiene tres botones. Cancelar yo no lo voy a explicar porque eso sería, ¿verdad? Sería una imprudencia de parte mía de explicar para qué se utiliza cancelar. Pero sí estos dos. Yo tengo un botón cargar que a su vez tiene un botoncito donde me permite cargar o cargar en. Ya si elijo cargar en es porque no lo voy a cargar en este Excel, sino que lo voy a cargar en otro. Por ejemplo. Eso es ya, este botón yo lo utilizo si esos datos yo los quiero cargar tal cual como están ahí. Tal cual. O sea, sin pasarlo por el filtro de Power Query, sin hacerle ningún cambio, sin nada. Esa es la opción que voy a usar. Y la segunda, el segundo botón que veo es el botón de transformar datos. Ya el botón de transformar datos lo que va a hacer es que me va a cargar ese origen, me va a abrir el editor de Power Query para que yo entonces pueda ver esos datos en Power Query y pueda hacerle cambios a ellos. Si yo le doy a transformar datos, vamos a darle ahí en transformar datos, fíjate cómo se abre como si fuera otro programa en mi pantalla, que es el editor de consulta Power Query, donde aquí yo tengo, primero, tengo los datos que tiene mi archivo, mírenlo ahí, todas las columnas, todas, ¿verdad? Ahí me muestra también, me va mostrando los datos para que yo vea, miren la cantidad de registros que hay, ¿verdad? Ahí estoy en los primeros de arriba. Y aquí tenemos lo que habíamos hablado en la presentación de introducción a Power Query. Tenemos la cinta de consulta, aquí arriba, miren, inicio, transformar, agregar columna, vista. Es posible que aquí quizá archivo, que es como si fuera un menú principal. Y las
pestañitas que tiene. Es posible que aquí quizás haya algunas de las que vimos allá que no la veamos porque lo que pasa es que estamos utilizando el Power Query en Excel. El Power Query para el Power BI es posible que tenga otra columna más, porque como el Power BI es para crear un modelo de datos, entonces aparecen opciones, una pestaña para esa tarea. Pero miren aquí el panel de consulta, y ahí me dice que es un archivo de Excel, un archivo de texto, perdón, en el panel de consulta. Ahí tenemos el panel del centro y aquí tenemos la configuración de la consulta. Ahí tenemos la bitácora. Fíjate que ya la bitácora tiene 3 pasos. Tiene primero el origen, que si tú le vas dando clic, puedes ir viendo aquí esa información. Los encabezados, qué, tipo cambiado. Ahí te va creando. Esos 3 pasos que están ahí son los que el Power Query realiza de manera predeterminada, de forma automática al momento como si fuera una barrita de fórmula, pero en realidad eso es código M, lo que estamos viendo aquí. No es una barra de fórmula como en Excel, sino que ya aquí lo que se introduce es el código M asociado a los diferentes pasos aplicados. Mírenlo ahí. Comparten algunas similitudes, por ejemplo, que hay que ponerle la igualdad, pero ya eso que está ahí es la sintaxis de código M. Eso que vemos ahí, en esta barrita. Y aquí en el panel de la consulta yo puedo cambiarle el nombre al origen. Miren ahí donde está el nombre del origen. Dice archivo de texto, pero yo puedo ponerle ahí, por ejemplo, de ventas, para referirme que eso es una tabla de ventas. Fíjense que yo lo escribo y eso me cambia acá en el panel de consulta, me cambia el nombre de la consulta. Miren ahí donde cambió. Esta consulta a su vez, si tú te vas aquí al panel de consulta y le das clic derecho, ahí tú tienes tareas que se pueden hacer con las consultas, por ejemplo, copiarla, eliminarla, cambiarle el nombre, hacer un duplicado, hacer como un vínculo, una referencia, moverla hacia un grupo, crear funciones, el editor avanzado, la propiedad de la consulta. Eso es con el clic derecho en el Power Query aquí. Y aquí en el panel de la configuración, estoy trabajando con los dos paneles. Estoy mostrando el panel de consulta que se encuentra en el lateral izquierdo y estoy mostrando también al mismo tiempo las opciones del panel derecho, que es configuración de la consulta. ¿Verdad? Configuración de la consulta. Pasos aplicados, el nombre de la consulta y las propiedades. ¿Verdad? Las propiedades de eso. Este panel si tú lo cierras, el panel de configuración, el primer botón, configuración de la consulta, te va a permitir volverlo a ver, o sea, habilitarlo otra vez. Me explico, si lo cerré por algún motivo y no lo veo, este se oculta. Este yo lo puedo contraer con un botoncito de contraer y por aquí lo puedo expandir. Pero este no, o se cierra. Si lo cerré, me voy a vista, configuración de la consulta y ya lo tengo otra vez visible para yo trabajar lo que necesite hacer. Lo primero es que ya estos datos así como están, yo tengo dentro de la pestaña inicio, por ejemplo, si yo vengo acá al botón de cerrar y cargar y lo abro, ahí me salen 2 opciones. Cerrar y cargar, esto es lo que hace que guarda los cambios que yo he realizado en la consulta, cierra el editor de consulta y me carga los datos, resultados en el destino predeterminado. En este caso me lo va a cargar en Excel. Y la segunda opción que dice cerrar y cargar en, esta opción de aquí, esta me va a hacer lo mismo que la anterior a modo de, o sea, me refiero a que me va a guardar los cambios que yo hice, me va a cerrar el editor de consulta, pero me va a pedir que le especifique en qué archivo él me va a cargar esos datos. Y ahí yo tengo que tener un archivo de Excel ya previamente creado.
tengo que saber la ubicación del archivo para que entonces él esos datos me los mande para allá. En este caso yo voy a hacer clic en cerrar y cargar el primero. Fíjate que se me cierra automáticamente, se me cierra el editor de Power Query. Sin embargo, miren cómo ya él me creó una tabla con los datos de mi origen de datos. Mírenlo ahí. Ahí están los datos. Todos los registros que yo tenía en el archivo TXT, miren, todos están, miren, tienen un total de 14.835 registros que se traducen en Excel a filas. 14.835. Nada más y nada menos. Tiene este aquí. Y ya él me creó una tabla con esa información y me creó la conexión. Me creó la conexión. Fíjate que si yo hago clic, o sea, clic no, si coloco el puntero en el panel de consulta y conexión, él me da una vista previa de lo que son las columnas que tiene mi origen, la última actualización que yo le hice, cuál es el estado de la carga, ¿verdad? Me dice que se cargó en una hoja de cálculo y que el origen de datos fue cargado. Y ahí me da una muestra de los datos, miren, de la consulta. Ahí están las diferentes columnas que tiene el origen. Ahí está verlo en la hoja de cálculo, pero ya lo tenemos ahí. Editarlo, eliminarlo. Ya si yo le doy, por ejemplo, a editar, ¿qué va a pasar? Se me va a abrir el Power Query, me va a mostrar los datos del origen para que entonces yo proceda a hacer cualquier cambio que yo necesite realizar a esos datos de ese origen para luego llevarlo otra vez a Excel con esa información. Por ejemplo, digamos que el precio unitario que tengo aquí, aunque todos nosotros sabemos que en Excel se pueden manejar formatos de números, pero aquí yo puedo hacer lo siguiente. Si yo vengo a la columna donde dice precio unitario y le doy clic donde dice 1.2, ahí están formatos que yo le puedo dar a esa columna completa. Y ya no tendría yo que irme a Excel a seleccionar 14.800 y pico de filas para ponerle, por ejemplo, un formato de moneda. Porque aquí lo tengo, mira, ahí tengo los formatos decimal, formato de moneda, formato número, porcentaje, formatos para fecha y hora, para fecha, para hora, fecha, hora y zona horaria, duración, texto, falso, verdadero, binario. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero que esa columna sea moneda. Me aparece una alerta diciéndome que, ¿verdad? Que la columna seleccionada tiene ya una conversión de tipo existente, que si la quiero sustituir, le digo, bueno, sustituir la actual. Y entonces ya, fíjate que el icono cambia aquí a moneda, precio unitario. Vamos a ver entonces, por ejemplo, voy a cerrar, voy a cargar esto otra vez. Y vamos a ver si en el origen, vamos a ver aquí si me deja actualizar. Vamos a ver. Actualicé el origen, pero no me lo cargó, pero vamos a ver. No me dio el formato. Formato le di moneda, pero no vi la transformación en sí. Déjame ver. Aquí yo puedo ir viendo cada columna por separado, dándole clic aquí. Para irme consultar una columna en específico. La última actualización fue a las 7:45, o sea, ahora. Bueno, lo que el precio unitario aquí me lo modificó en el Power Query. Déjenme ver una cosa. Me lo modificó en el Power Query, pero no se me hizo visible en la hoja. Bueno. Entonces, ya ahí yo tengo esta columna. Esa parte del formato la vamos a revisar. Ahí tengo ya lo que es la tabla de venta. Él incluso me añadió una hoja nueva al libro y me colocó ahí los datos. Ya con esa tabla yo pudiera hacer una tabla dinámica con ella. Pudiera yo construir un gráfico, filtrarlo,
¿verdad? Y ese tipo de cosas. Vamos a ver entonces cómo se comportaría esto, por ejemplo, en el caso de que yo quiera hacer una conexión con un archivo de tipo PDF, muy común los archivos PDF hoy, que te lo pasan hasta por un WhatsApp y eso. Digamos que los datos yo los tengo en un archivo PDF que me enviaron, que lo tengo por aquí, déjame ver dónde lo tengo, registro de venta. A mí me enviaron este PDF. Y en este PDF me mandaron unos datos, también un montón de datos, miren. Un montón de datos y en varias hojas. En un PDF. Yo necesito esos datos en Excel. Necesito hacer unos cálculos, ver algo con esos datos. Bueno, tengo mi archivito aquí en el escritorio, ya sé que está ahí. Y entonces voy a hacer una conexión hacia ese archivo de Excel hacia un PDF. Voy a abrir, voy a buscar mi libro de Excel. Fíjate que ya tengo una conexión aquí con 14,000 y pico de filas. Eso lo vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy a mover aquí y lo voy a hacer de aquí para que no me vaya a dañar la otra hoja. Voy a datos. Y ahora en obtener datos, voy a buscar la categoría de un archivo y voy a buscar aquí desde un PDF. Voy a buscar aquí desde un PDF. Voy a seleccionar aquí. Me va a preguntar, lógico, dónde está mi archivo PDF. Le voy a indicar que lo tengo en el escritorio y que mi archivo PDF se llama. Yo le pasé ese archivo a ustedes lo tienen en su máquina para que ustedes también lo puedan probar. Vamos a buscarlo. Ahora no lo veo, vamos a ver. Aquí está, registro de venta, mírenlo ahí. Le digo, mire, el archivo PDF es este. Y le digo, impórtalo. Espero unos segunditos. Ahí comienza el proceso de conexión hacia ese archivo. Esperamos un segundito. Entonces miren aquí cómo el asunto cambió. Ustedes recuerdan que cuando hicimos la conexión hacia el archivo TXT, nos mostraba de una vez el delimitador, nos mostraba los registros en el centro. Sin embargo, ahora la interfaz cambió, pero yo le había comentado de que iba a suceder esto. De este lado, él me está mostrando varias cosas. Aquí él me está mostrando, primero me está mostrando las tablas que él encontró en el archivo PDF. Miren ahí los datos que hay. Esas son las tablas que él encontró en el archivo PDF. Encontró en la página 1, encontró la tabla 001. En la página 2 encontró la tabla 002, que es la continuación. Y en la tabla 3, en la página 3, encontró también el archivo. Sin embargo, yo veo aquí también las páginas. O sea, él también me muestra las páginas. Las páginas obviamente contienen esas tablas. En este caso, ¿cuál elegir? Bueno, se podrían elegir las páginas también. Pero ya lo que él detectó como tabla, pues sería más, digamos, eficiente, dado que ya él los reconoció como una tabla. Entonces, yo haría lo siguiente. Si a mí me interesan las tres tablas, primero marco aquí donde dice seleccionar varios objetos, para luego que la interfaz me permita marcar las tres tablas y decir, yo quiero estas tres tablas. Esas tres tablas yo las quiero trabajar. Necesito esa data, necesito llevar el Excel para entonces en Excel trabajar esos datos. Y obviamente aquí yo tengo la opción de transformar porque a lo mejor esos nombres no me gustaría cambiar esos nombres. Bueno, le voy a dar a transformar datos y vamos a ver cómo se cargaría en el Power Query. Ahí está cargándose la tabla 1, está evaluando y quiere decir que si abrió el Power Query, quiere decir que se conectó y no hubo problema. Mire, ahí ya estoy viendo la data, ya yo puedo manipular la data. Ahí están las consultas. Fíjate que se me está anexando a la primera consulta que nosotros hicimos, que es este venta. Miren a este venta ahí donde está, que fue la conexión al TXT. ¿Por qué eso? Porque yo puedo obtener datos
de varios orígenes de datos simultáneamente para convertirlo en una conexión y que él me traiga datos de un TXT y de un PDF. Así Excel. Entonces aquí lo primero que haríamos sería un cambio en los nombres de las consultas. Ponerle que esta es la T-Venta, esta va a ser T-Venta 1. Entonces yo lo que le hago es que lo puedo hacer desde aquí, desde el panel de consulta, clic derecho, cambiar nombre. Y ponerle a esta, que esta sería T-Ventas. O ponerle que esta va a ser T-Venta 2. Déjeme ponerlo bien, T-Venta 2. Enter. Esta se va a llamar clic derecho, cambiar nombre. A esta le vamos a poner T-Ventas, T-Ventas. Esta va a ser la 3. Enter. Y esta le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner T-Ventas 4. 2, 3, 4. Ahí está. Ya aquí, por ejemplo, fíjate que yo vi aquí una columna que no, déjame ver cuál fue que vi. Bueno, hay columnas que no me logró cargar el nombre de la columna. Esos nombres también se pueden cambiar. Yo luego les voy a mostrar cómo cambiamos y personalizamos los nombres. Porque ahora estamos haciendo prueba de conexión para ver si realmente y efectivamente podemos llevar esos datos Excel a través de una conexión a orígenes de datos. Y entonces aquí lo voy a dejar así. O sea, solamente le voy a hacer ese cambio aquí. Y entonces le voy a dar cerrar y cargar. Ahí comienza el proceso. Fíjense que ahí me está cargando T-Venta 2, T-Venta 3. Me determina que es un PDF. Me dice cuántas filas se cargaron. Y miren entonces ya como él me generó una hoja en mi Excel con los datos de las 3 tablas. Mírenlo aquí. Ahí yo tengo bueno, esa es la primera. Se fue el archivo TXT. Pero ya yo aquí tengo los datos completamente manipulables en Excel de la tabla de ventas 4, tabla de ventas 3 y posiblemente aquí esté la 2. Mírenlo ahí. Y ahí tengo todas las conexiones para yo poderla, si necesito operar, o sea, manipular, cambiar cualquiera de esas opciones, pues ya tengo ahí la manera de cómo yo entrar y editar esas consultas, esas conexiones. Ahí está el botón de actualizar. Tengo que actualizar para ver si en el archivo de origen se hicieron cambios. Esto me ayudaría a que si en el archivo de origen se agregara un registro nuevo, pues yo actualizo la conexión, él vuelve y me recalcula y entonces me actualiza la conexión con ese archivo. Y ahí está. Ahí está. Vamos a ver, la primera que hicimos fue esta, T-Ventas. Y ahí lo tenemos. Déjenme ver el total cobrado. Total cobrado, ok. Total cobrado. Esto está en el primer origen. Déjenme yo hacer algo aquí. Voy a abrir el editor. Y en T-Ventas, ¿cuál fue que yo vi? La de total cobrado. Le voy a cambiar el formato a moneda. Sustituir actual. A ver. Ahí está. Déjenme ver si creo que él me agregó la columna nueva. Déjenme ver. Precio unitario, cantidad vendida, total cobrado. Déjenme entonces cerrar y cargar. Y déjenme verificar, vamos a darle a actualizar a ver si ese cambio se visualiza aquí, que es lo que yo quisiera que se visualice, pero veo que no se está visualizando a nivel de lo que es el formato. En el editor sí está, sí se visualiza el cambio, pero en la tabla no. ¿Ven? Déjenme ver si fue esta tabla también, ok. Ahí sí, total cobrado, ahí sí lo está manejando como es. Bueno. Ahí está, ahí se actualizó aquí.
y se actualizó aquí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Lo que pasa es que esta lo trajo trajo una total cobrado. Esta me añadió una columna de más. ¿Esa es cuál? La tabla de datos 2. Sí. Déjeme hacer lo siguiente. Fíjate que aquí yo me acabo de dar cuenta. Que él me añadió una columna ahí vacía. Me le puso total cobrado, pero al parecer no me hizo, no me la colocó correctamente, sino que me colocó una columna 10 aquí y el total cobrado vacío, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a ir a tablado, le voy a dar a editar para ver si en el Power Query también me aparece esa opción así. Dijimos que la consulta 2, déjenme moverme para acá. Y ahí está. Miren la columna precio unitario, a donde él me la colocó en blanco. Entonces, pero el precio unitario realmente sería este de aquí, no esta, ¿verdad? Sería esta de aquí. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esa columna y esta la voy a renombrar. Esta se va a llamar precio unitario y esta la voy a quitar. Ya como para ir viendo algunos procesos de transformación. Entonces, para quitar esta columna, yo lo puedo hacer, tanto lo puedo hacer utilizando el clic derecho sobre el encabezado de la columna, donde ahí me aparece un menú con un montón de opciones que se pueden ejecutar en las columnas. Y aquí yo tengo una opción que se llama quitar columna, o sea, quitar, y otro que se llama quitar otras columnas. Yo voy a utilizar quitar. Ya eliminé el precio unitario acá. Y luego para renombrar esta columna, puedo hacerlo de dos formas. Puedo darle doble clic en el encabezado y ahí escribir el nombre que quiero. En este caso sería precio unitario. Presiono Enter y ahí está. Y ahí renombré esa columna y puedo ahí cambiar el formato y decirle que eso es moneda. Déjeme ver, precio unitario, moneda. Aquí cantidad vendida está bien. Total cobrado sucedió lo mismo. Me agregó una columna aquí. Entonces mi total cobrado en realidad sería esta, no esta. Entonces quitamos esta. Esto también lo podemos quitar una columna utilizando la opción quitar columna, que lo tenemos también dentro de la pestaña inicio. En administrar columna hay una columna que se llama quitar, un botón que se llama quitar columna. Ahí me da la opción quitar columna o quitar otras columnas. Le digo quitar columna. Ahí quité esa columna y a esta la voy a renombrar, ¿verdad? La vamos a renombrar y le vamos a poner que esa se llama total cobrado. Fíjate que en los pasos que yo acabo de realizar, miren cómo se me ha ido creando una bitácora. Por ejemplo, mire, columna quitada. Si tú vienes y eliminas una columna por error, pues simplemente tú lo que tienes que eliminar ese paso aplicado. En este caso sería esto. Si yo le doy a la X y elimino ese paso, fíjate como ya aparece otra vez la columna vacía total cobrado. ¿Ves? Aparece aquí. Pero esta la vamos a eliminar como quiera. Entonces le damos quitar columna, quitamos total cobrado y esta la vamos a renombrar y le vamos a poner entonces que esta es total cobrado. Total cobrado. Enter y ahí está. Miren ahí como la columna se renombró. Y ahí aprovecho y le pongo que eso es moneda. Bien, miren ahí, tipo cambiado, columna con nombre cambiado, quitar columna. Me va creando todo ese proceso. Usted dirá, bueno, pero ¿para qué él te va creando esos pasos? Bueno, resulta, le voy a poner este escenario. Resulta que a mí mensualmente me envían los datos de venta de la empresa en un archivo por mes. Y yo tengo un Excel preparado con una conexión que ya tiene los cambios que tú le haces a ese archivo. El archivo siempre te lo mandan con la misma estructura, con las mismas columnas, la misma forma, porque eso lo sacan de una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos pasos aplicados, si yo vengo y hago un cambio en el origen y le digo, mira,
el archivo de origen no va a ser ahora la venta de febrero, sino va a ser la de marzo 2025. Entonces, automáticamente yo le conecte el otro archivo que obviamente debe tener la misma estructura que la anterior, a nivel de columna, fila, los mismos datos. Entonces, ya todos esos pasos aplicados que yo tengo aquí, no tengo que volverlo a hacer en el archivo nuevo, sino que se le ejecutan ya sobre el archivo actual que tú estableciste como tu archivo de origen. Entonces ya aquí vamos a ver qué va a pasar con esto. Vamos a dar a cerrar y cargar. Ahí se están actualizando la tabla 2, ventas 2, ahí está. Y vamos a ver si ahora tenemos la columna en blanco. Miren, ya tengo mi tabla en Excel y ya la tengo perfecta. Ya yo eliminé las columnas, las que le puse el nombre total cobrado ya lo tiene, precio unitario lo tiene, cantidad vendida. Y fíjense que ya no tengo lo que sería las columnas vacías en blanco que yo tenía anteriormente, porque acabo de eliminarla. O sea, lo eliminé desde la... Eso debimos haberlo hecho. Lo debimos de haber hecho cuando hicimos la conexión, pero al no hacerlo, pues yo decidí modificarlo. Porque quizá usted dirá, bueno, pero yo lo borro desde aquí, borro una columna de Excel, que es más fácil. Sí, pero entonces tú vas a dejar el error en el origen y cuando tú quieras conectar ese origen, actualizarle la conexión para el archivo del mes que viene, entonces vas a tener otra vez que borrar esa columna, porque no se le va, tú no lo hiciste en la conexión. No sé si me doy a entender. Bien, mis estimados, yo siento que usted está como muy calladito. Déjeme yo volver con ustedes, son las 8:03 ya de la noche. No Yo voy a estamos aquí, retornar. profesor, estamos aquí. Ya, o es que yo estoy hablando hoy como medio extraño y no me están entendiendo o algo así. Bueno, yo voy a volver con ustedes al estudio, como dicen. Y nada, cuéntame qué le ha parecido. Miren, hasta ahora probamos la conexión hacia un TXT, hacia un PDF. Vamos el jueves a hacer una conexión a un sitio web, vamos a hacer una conexión a una base de datos, y luego entonces vamos a ver ese mismo día otros tipos de transformación que le podemos dar a los datos para llevarlo en forma de tabla matriz Excel y poderlos trabajar. ¿Qué le ha parecido esta partecita? Señores, ese es un mundo. Ese es un mundo. O sea, con todas las cosas que hay ahí, la verdad que podemos dar otro taller solamente sobre ese tipo de herramientas. Pero nada, el próximo curso o taller que ustedes pudieran tomar luego de un Excel avanzado podría ser un curso sobre Power BI. Ya ustedes llevan un paso adelante porque ya están conociendo el Power Query. Ya el Power Query, que lo que ustedes están conociendo del Power Query lo van a conocer aquí, pues entonces también le va a servir para el Power Query en Power BI. Así que nada, mis estimados, preguntas. Sugerencias, inquietudes. Pues nada, yo entonces creo que nos vamos a despedir en este momento, deseándole un feliz resto de la noche y esperando encontrarnos otra vez el próximo jueves, Dios mediante. Les recuerdo que ya nosotros estaríamos cerrando esta capacitación, cierra el 25 de marzo. Ahí nos estaríamos ya despidiendo y cerrando ya de manera formal esta capacitación. Así que un abrazo, feliz noche, bendiciones para todos y nos vemos el jueves. Nos vemos, profe, cuídese y buenas noches. Igual.